al proceso histórico de lo que nosotros tenemos es, muchos se preguntarán, ¿cuál es nuestro piso jurídico? O sea, ¿de qué se trata el proceso que nosotros traemos? Y para eso hay que hacerle un pequeño repaso a la historia. Y la historia se define, lo que hoy estamos haciendo es aplicar los usos y costumbres, lo que traemos por tradición, lo que somos, de dónde vinimos y de qué se trata este proceso. Primero tenemos que entender qué tipo de comunidad somos nosotros. Y para saber qué tipo de comunidad somos nosotros, solamente nos basta saber que estamos en esta zona del país colombiano, frontera con Ecuador y parte de Perú y Brasil. Si somos habitantes de estos países, somos una comunidad tribal. Y desde esos principios nos forjamos nosotros para darle comienzo al proceso histórico, que es manejar un proceso de usos y costumbres y también aplica hacia lo que es la religión. También traemos un proceso desde que Cristo nos dejó a nosotros la enseñanza y esa es la que aplicamos también hoy en día. Si nosotros hacemos un recuento de la llegada aquí de los incas, que fue la última región entre el Putumayo y Nariño donde ellos habitaron, luego eso se vio interrumpido por el tema de la llegada de los españoles. Pero nuestro proceso arranca ahí, precisamente. Desde antes de ese proceso incaico, traíamos un manejo de gobernabilidad por cacique. El cacicazgo es un proceso de territorio y es un proceso donde se reclama, se detenta a una comunidad y se le da un manejo organizativo. Luego de la llegada de los españoles, quien interrumpen el proceso del manejo de los incas, que era definido por los caminos de nuestros conquistadores, podríamos llamarlo así, es donde sufrimos los primeros golpes que nos dan ellos, porque nosotros teníamos nuestras propias lenguas, nuestro propio manejo, y luego ellos nos implantan el quichua o el quechua, que es la lengua primaria de los incas. Después de saber y hacer el repaso de lo que ocurre con Huayna Cápac y hacer el repaso de lo que ocurre con otros caciques, incluyendo Atahualpa, nos damos cuenta que fueron vulnerados y atacados por los procesos españoles. España viene y crea un proceso de gobernabilidad, más o menos por allá en 1534, se crean los resguardos, eso es creado por la corona española, y se le entrega a la comunidad indígena unos documentos que hacen su debido proceso y le ayudan a que el cacique tenga una administración, y ahí es cuando nace el procedimiento administrativo de los gobernadores y su corporación. Desde ese entonces se comienza a fundamentar la parte de la organización del proceso de las comunidades indígenas a cargo de la Iglesia Católica, junto con algunos, podríamos llamarlos algunos franciscanos y otros de otro tipo de manejo eclesiástico. A nosotros nos correspondió la parte de sucumbíos. Ellos venían y hacían el deber y el proceso de reducir a la comunidad indígena a la vida civil, y eso lo hacían mediante la enseñanza del proceso de la fe católica, y ahí nacen algunos procedimientos y eran los encargados de hacer el repartimiento de tierras. Se hace esto a través de las cédulas reales. Las cédulas reales nacen de profundidad con la cédula real de Quito, que es la que nos da a nosotros el piso jurídico y nos entregan el territorio a las comunidades indígenas en calidad de resguardo. Entonces sigue el proceso de manejo y la comunidad eclesiástica sigue reduciendo a las comunidades indígenas a la vida civil y hacían un repartimiento de tierras, que era lo que eran los pueblos, y los pueblos que tienen una iglesia, una plazoleta, y alrededor habían unas casas, que algunas de estas casas tenían teja de barro, o sea, teja española.
era quien le pertenecía en ese momento a un español que era el encargado de recibir el tributo cuando nos aplicaban a nosotros el procedimiento de la mita o el procedimiento también de pagar el tributo, que era en ese entonces el 10%, pero a las comunidades indígenas le estaban cobrando el 3% y luego después de eso fue abolido este proceso. En ese proceso tan duro que nos estábamos manejando en ese entonces, la comunidad española trata de proteger algunos procesos indígenas y es cuando dan la parte o dan la orden de traer a nuestros afrodescendientes como esclavos para ayudar al impacto que se estaba haciendo con la comunidad indígena, y por eso ellos también hacen parte de nuestro proceso ancestral. Entonces las comunidades afro son recibidas y son traídas acá, que luego más tarde, según ustedes conocen la historia, lograron también tener su propia libertad. Entonces, haciendo esta mezcla de este tipo de procesos, cuando nosotros nos mezclamos entre españoles e indígenas, para mí es mal dicho indígenas porque nosotros no provenimos de la India, nosotros somos más bien aborígenes, porque nosotros no tenemos nada que ver con el antiguo continente. Entonces hacemos este proceso, viene lo que es el repartimiento de tierras, dejan en los mapas reales de la Real Audiencia de Quito, quedamos nosotros registrados como áreas también de resguardos, lo que quiere decir que el área que se fijó fue toda lo que fue el área del Marañón y subió con sus vertientes hasta el Valle del Cauca. Para más fijarlos a ustedes, en la Real Audiencia en el mapa fue dar hasta Cali. Ahí estaban incluidos la parte del área de resguardos de comunidades indígenas, que fue entregado por la corona, no por España, por la corona, que era quien tenía en esos momentos la capacidad suficiente de entregar el repartimiento de tierras. A nosotros nos correspondió el cantón Napo, que es la parte que toca Perú, Ecuador, parte de Brasil y Colombia. Hay otros procesos, otros intereses que se manejan ahí, pero eso lo dejamos para después. Luego este proceso se ve interrumpido cuando a España lo llegan a conquistar también Napoleón Bonaparte. En ese preciso instante llaman a los mejores combatientes que estaban aquí en América, que eran algunos españoles y otros considerados vasallos al servicio de la corona española, y se llevaron los mejores combatientes y se llevaron también algunos seguidores de la corona española a defender a España allá, y fue cuando Simón Bolívar aprovecha el momento y termina con los españoles y supuestamente le da la libertad a nuestra parte del continente. Ahí surge una gran pregunta, y es si verdaderamente Simón Bolívar nos dio a nosotros la libertad, ¿por qué todo el territorio de Colombia, Ecuador y Perú y Brasil es indígena? ¿Por qué el resto de territorios le quedaron en manos de la parte del feudo? Esas son preguntas que nosotros tenemos e interrogantes, porque eso se clasificó así. Ahí nacen dos naciones, una de las naciones que son llamados los indios forasteros, nosotros, o sea, comunidad indígena que ha sido entregada un territorio por orden de la corona española hasta el fin del mundo, hasta que el mundo se acabe, fueron entregados estos territorios. Y la otra comunidad que España estaba, junto con sus comisiones de religiosos, estaban pasando a la vida civil, podríamos llamarlo así, a nuestros aborígenes. Ellos no alcanzaron, los que no alcanzaron en ese proceso, cuando Simón Bolívar interrumpe el proceso, prácticamente se crean dos naciones, y eso se fundamenta en la primera Carta Magna de Simón Bolívar, cuando dice que ha liberado a la parte de América Latina de los españoles. Allí, ese momento cuando se crean estas dos naciones, que es llamados los indígenas de la realeza o de la corona española, y los indios yatayos. Indios yatayos son aquellos indios de origen ancestral, también comandados por caciques, pero no fueron entregados el territorio a ellos, y ahí nace el proceso de las dos grandes naciones, que es la nación del proceso de la corona y la nación de los indios yatayos, que no fueron reducidos a la vida civil y en pocas palabras quedaron volando.
Entonces, cuando se crean estas dos naciones, Simón Bolívar ve que los que tienen documentos, pues que somos nosotros, gracias a Dios, que tenemos un documento de origen colonial, una escritura de origen colonial que también fue protocolizada aquí en Ipiales, y aquí reza todo el proceso de que esa escritura pues ha estado escondida por muchos tiempos, pero esos ya son otros intereses que tampoco los vamos a manejar aquí. Eso hace parte de la investigación que se hizo. Todo este protocolo y todo este proceso viene desde la Real Audiencia de Quito, viene con los protocolos hasta dar el manejo cuando fue creado Colombia y fue repartido por estados. La Gran Colombia fue dominada por España y luego fue liberada por Simón Bolívar, y que se llamó la Gran Colombia. Luego la disolución de la Gran Colombia después de 10 años, quedamos protocolizados en el estado del Cauca y luego pasa a ser República de Colombia, y ahí es donde se le da el nombre de escritura número 509. Pero aquí reza todo el proceso. Esa transcripción se hizo completa, también ustedes ya la pueden tener en el internet, donde tiene todavía los sellos de la realeza, de la Real Audiencia de Quito. Entonces, cuando esto sucede, Simón Bolívar ve que los que no tienen documentos, pues lastimosamente también los ataca, y les quita su territorio. Más adelante, cuando estos indios yatayos que no tenían un documento legal, aunque han sido y serán siempre dueños de este territorio, son considerados en la República de Colombia como indígenas también, que aplican sus usos y costumbres. Entonces Colombia les da amparo a los indígenas y les entrega unos títulos también a ellos, y son llamados los títulos de origen republicano. Los títulos de origen republicano fueron los que son entregados por Colombia como república, pero ellos dominan el proceso de manejo de ellos. La ley de nosotros, la ley 98 de 1890 y 1898, dice que nosotros, los mal llamados forasteros o los de la realeza, si se congregan en diferentes cabildos, no son gobernados por el gobierno del interior. Tenemos nuestra propia autonomía, que es lo que estamos reclamando hoy en día. Está claro que aquí no estamos pidiéndole territorio a nadie, porque el territorio pertenece y no es discutible. Estamos en un territorio netamente indígena. Lo que no había sucedido era que se hubiesen organizado en comunidad, hubiesen declarado la gobernación, hubiese declarado un cacique, como lo es don Hernán, un territorio para podernos organizar junto con el gobernador central, que es don Julián, para poder darle manejo al resto de gobernadores, que son los que manejan la comunidad, para así poder tener un piso jurídico tanto para el gobierno del interior como para nosotros mismos. Entonces, por eso es la razón de que hoy seamos gobierno, por eso es la razón de que ustedes hoy tengan sus varas de mando, por eso es la razón de la cual hoy estamos aquí, porque es un dato que no estaba registrado en ningún proceso en Colombia. Hemos reclamado la escritura 509, no como escritura 509, hemos reclamado un área dentro de esa escritura 509. No estamos reclamando todo el título, porque sería pues algo muy difícil de manejar a futuro. De pronto se les puede colaborar a las otras comunidades, pero lo que hemos hecho ahora es reclamar nuestro propio territorio, donde estamos. Ni siquiera es pensar de que algún día puede venir alguien de otra parte y reclamarlo aquí, como se había dado el manejo con la comunidad y el resguardo de Males. Lo que pasa es que el resguardo de Males es la capital de la etnia Los Pastos, y nosotros estamos entre la etnia Los Pastos y los Quisingayá. Aquí estamos ahora en territorio Quisingayá. Entonces, todo este proceso de nuestra historia hace saber es que estamos aquí, estamos dentro del departamento, estamos dentro del municipio, y todo va a seguir igual. Aquí no estamos quitándole territorio a nadie, somos los que somos los que estamos, somos los que vivimos y somos los que vamos a conservar. ¿Por qué? Porque hay muchos macroproyectos que quieren venir a acabar este pedazo de tierra, como lo están acabando, como lo han hecho por mucho tiempo, que es algo que tampoco lo vamos a debatir ahora. Pero sí vamos a ponernos la mano en el corazón y vamos a reclamar el derecho que hay, el derecho que nos asiste. ¿Por qué? Porque a nosotros nos asiste el derecho internacional público, porque aparte de eso estamos en frontera, somos resguardo binacional y tenemos el amparo internacional. Lo que quiere decir es que muy poco pueden hacer las entidades internas de aquí, que son los que reclaman el territorio, pues para ellos, me imagino, y lo que nosotros vamos a hacer es cuidarlo, es defenderlo, pero como lo vamos a cuidar y como lo vamos a defender, pues vamos a hacer nuestros propios proyectos allí mismo, proyectos que les pertenecen a ustedes,
que son los que vamos, o son los proyectos que nos van a dar a nosotros la sostenibilidad hasta la cuarta generación, que es lo que tenemos planeado hacer. ¿Por qué y para qué se maneja un proceso de una comunidad? Las comunidades indígenas hoy en día son vistas simple y llanamente por lástima, porque tienen que ir a pedir o porque son mendigos. Esa es la realidad de nuestros indígenas colombianos, siendo ellos los dueños del territorio ancestralmente, siendo ellos los dueños de todos los recursos naturales que hay, pero de una u otra forma pues hemos sido vulnerados en ese proceso. La invitación a lo que yo les cuento en la historia ahora de la escritura número 509 es simple y llanamente un principio de dónde estamos parados, a quién le pertenece el territorio. Y como les digo, aquí no venimos a desplazar el municipio, los alcaldes o los gobernadores de departamento o los concejales, no venimos a desplazar absolutamente a nadie, solamente venimos a fijar un territorio. Durante la fijación de este territorio lo que vamos a hacer es que reclamamos, porque estamos dentro de la escritura número 509, que es impajaritable negar este documento. Entonces lo que hemos hecho es organizarnos simple y llanamente, tener un plan de vida como el que tenemos aquí, que ya obviamente sabemos que traemos un comportamiento ancestralmente, porque hace parte de los usos y costumbres el tema de la religión. Si nosotros tenemos usos y costumbres y aplicamos nuestros procesos y nos sabemos dirigir, vamos a llegar muy lejos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de la escritura número 509, con mucho gusto. No todos al mismo tiempo que me aturden.